vamos a preparar un arroz estupendo. Dos de sus ingredientes van a ser los más protagonistas: el azafrán, y lo tenemos de lo mejor, con denominación de origen Castilla-La Mancha, y el marisco, recién pescado y enviado desde Galicia. Luego os explico de dónde. Vieiras, fresquísimas, navajas y escupiñas. Fuego alto, y al lado veis la temperatura con la que estoy trabajando. Y echamos un poquito de aceite de oliva virgen extra en la paella. Sal. Y cuando la plancha está muy caliente, echamos el pescado. Rape. Es un pescado muy jugoso y la textura es suave. Carne parecida a la langosta, incluso al sabor. Se marca en el fuego 1 minuto, no más. Y así mantendremos su sabor y la textura de su carne. Y una vez sellada la carne, lo vamos a reservar en un plato aparte. Un chorrito más de aceite, poco a poco el aceite. Y lo mismo, con la plancha bien caliente, echamos las vieiras. ¿Veis el fondo? Eso es puro sabor. Si utilizáis vieira fresca es espectacular. En la descripción del vídeo tenéis la tienda de Ogrove, puro gallego. Os lo envían fresco, a casa y barato. Vuelta y vuelta y la reservamos. Un poco más de aceite. Lo vamos echando poco a poco, porque lo que nos interesa es hacer el marisco a la plancha, no frito. Navajas, otro marisco de chuparse los dedos. Y con todo el marisco hacemos el mismo tratamiento. Marcarlo, hay que dejarlo casi crudo. Así es como conseguimos el mejor sabor y textura. Unas vueltas y lo reservamos también en un plato aparte. Ya tenemos el pescado y el marisco. Vamos a por el sofrito, esencial en un arroz. Podríamos cocinar con salmorejo, pero este sofrito lleva cebolla y la lleva, además de por el sabor, por el color. Este es el sofrito oscuro para hacer arroces, con el que se consigue el tono oscuro en el grano, en el arroz. Cebolla morada, no la blanca ni la amarilla. Le añadimos punto de pimienta. Y lo importante es el tiempo que tenemos la cebolla sofriendo, a baja temperatura. Y se emplean unos 20 minutos. La cebolla perderá su líquido y se irá secando. Entonces añadiremos un poquito de vino. La idea es hidratar la cebolla y que siga caramelizando. Cuando veamos que seca, volvemos a repetir, a hidratar. Un vino blanco afrutado es muy correcto. Pasado el tiempo, tenemos una cebolla caramelizada que le dará el tono oscuro y el sabor caramelizado al arroz. Conseguida la cebolla, echamos el tomate maduro y rallado, sal y sofreímos. Podemos subir un poquito la temperatura y vamos moviendo durante unos 3-5 minutos que reduzcan los líquidos. Después le añadimos el ajo y lo mantenemos durante un par de minutos más, hasta que se hace blando. No encontraremos los tropezones de ajo, prácticamente se desharán, luego haciéndose en el arroz. Toca echar el pimentón en dulce. Yo recomiendo mezclarlo con ñora, mitad y mitad. La ñora aporta un sabor único y estupendo al arroz.
Mezclamos y finalmente los líquidos han reducido. Hemos empleado una media hora y tenemos un sofrito de 10, listo para añadirle el caldo. Echamos el caldo de pescado. En la descripción del vídeo tenéis caldos. 3 partes de caldo por 1 de arroz. Y atención, echamos azafrán. Después subimos el fuego a fuerte. Y vamos a hacer un nuevo caldo con el sofrito y el azafrán. Y lo mantenemos durante un par de minutos. Después echamos el arroz. Bomba valenciano, el mejor que hay. En la descripción del vídeo tenéis tienda de productos recomendados. Repartimos el arroz y por segunda vez echamos azafrán, pero esta vez en infusión. Y lo mantendremos 8 minutos a fuego fuerte. Añadir el doble de azafrán intensifica el color y el aroma del arroz, y el sabor será más pronunciado. Perfecto para los amantes del azafrán, pero sin que sea excesivo, porque podría derivar en un desequilibrio amargo. Diluido evita este caso, por ello utilizamos hebras e infusión. Pasados los 8 primeros minutos, bajamos a media temperatura y añadimos el pescado, el rape. En ese tiempo acabará de hacerse. Y lo mantenemos a media temperatura durante 8 minutos más. A estas alturas el arroz ya no hay que tocarlo. Como máximo se zarandea. Y 4 minutos antes del final añadimos el resto del marisco. Primero las vieiras, decorando. Luego las escupiñas, que se abrirán con el calor. Ya os he dicho que en la descripción del vídeo tenéis un enlace a Ogrove, un marisco fantástico y económico. Y en el último lugar, las navajas, que las hemos sacado de su concha, servidas como en un arroz de señoret, porque es más cómodo al comer. Zarandeamos para que baje el caldo. Y nos queda esperar a que finalice el tiempo. Que seque el caldo. Y como podéis ver, las escupiñas ya se han abierto. Mejores que las almejas. Riquísimas. Con este marisco y el arroz intensificado con azafrán, tenéis un arroz de marisco estupendo. Si os hacéis miembros del canal, tendréis ayuda personalizada en vuestras consultas, vídeos exclusivos solo para miembros y los estrenos antes que nadie. Que tengáis un feliz día.